costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es libertad de empresa y libertad de comercio en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica, donde hoy nos adentramos en el corazón de nuestro sistema económico, la libertad de empresa y la libertad de comercio. Antes de empezar, queremos rendir homenaje al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo profundo análisis es la base de nuestra discusión. Para desgranar este tema, nos acompañan dos mentes agudas: Ricardo, nuestro estratega corporativo, y Henry, nuestro incisivo crítico social. Bienvenidos a ambos. El material de base insiste en una distinción fundamental: libertad de empresa versus libertad de comercio. Ricardo, desde tu perspectiva, ¿por qué es tan vital no confundir estos dos conceptos? No son simplemente dos formas de hablar de lo mismo, es decir, de hacer negocios. Flor, gracias por la invitación. La pregunta es el punto de partida de todo, porque confundir estos conceptos es como confundir el diseño de un coche con las reglas de tránsito. Son universos interconectados pero distintos. La libertad de empresa es el derecho primigenio, la potestad de un individuo o grupo de decir: tengo una idea, tengo un capital, asumo un riesgo y voy a crear una organización para producir valor. Es la arquitectura del negocio, un derecho de configuración interna que nos permite elegir qué tipo de sociedad crear, cómo estructurar la gobernanza y organizar los medios de producción. Permíteme interrumpir, Ricardo, porque esa visión arquitectónica de tablero de dibujo es precisamente el problema, pues ignora la topografía del terreno. ¿De qué sirve tener el plano más brillante de un vehículo, tu libertad de empresa, si la única autopista disponible, la libertad de comercio, es propiedad privada de unos pocos que te cobran un peaje impagable o simplemente no te dejan entrar? La distinción se convierte en una coartada intelectual para decir que el derecho a soñar lo tiene todo el mundo, mientras que el derecho a realizar ese sueño está reservado para los que ya tienen el poder. Henry, no es una coartada, es una herramienta de diagnóstico, precisamente porque existen esas autopistas controladas. Es que necesitamos diferenciar. La libertad de comercio es el derecho a transitar esa autopista, a intercambiar bienes y servicios en el mercado. Es un derecho de interacción externa. Si un peaje es abusivo o si te cierran el paso, el problema no es tu derecho a diseñar el coche, sino una restricción a tu libertad de comercio. La ley existe para atacar esas barreras. Si mezclamos los conceptos, no podemos identificar dónde está la falla. ¿Es un problema de diseño del vehículo o de la carretera? Necesitas la distinción para poder exigir tu derecho a transitar. Pero la realidad, Ricardo, es que los dueños de la carretera influyen decisivamente en qué tipo de coches se pueden diseñar. El gran distribuidor, con su enorme poder de mercado, le dicta al pequeño productor qué cultivar y a qué precio venderlo. En la práctica, la libertad de comercio del gigante anula la libertad de empresa del pequeño, reduciéndolo a un simple proveedor en un esquema que él no diseñó. Para el más débil, la distinción se vuelve borrosa e irrelevante. Solo siente el peso del sistema, no la claridad de sus derechos. Henry, tu punto es potente. Si la libertad de uno se convierte en la jaula del otro, ¿sigue siendo libertad? Ricardo, ¿cómo responde el marco legal a esta canibalización de la que habla Henry, sin perder la utilidad de la distinción? Henry no se equivoca en el diagnóstico, pero sí en la causa. La enfermedad no es la distinción conceptual, sino la aplicación a veces laxa de las normas que protegen la competencia.
Cuando el gran distribuidor abusa de su posición dominante, está violando la libertad de comercio de todos. Precisamente porque distinguimos la empresa del agricultor y el comercio en el mercado, podemos identificar ese acto anticompetitivo. La distinción no es la coartada, es el bisturí para señalar el abuso de poder y activar los remedios legales. Sin ella todo es un ruido confuso. Entonces tenemos una tensión clara, una herramienta conceptual que Ricardo ve como un bisturí y una realidad económica que Henry ve como una aplanadora. Esto me lleva a la fuente. ¿Dónde nacen estos derechos y cómo los ancla nuestra Constitución para que puedan soportar estas presiones? Flor, la Constitución es brillante en su trinidad interconectada. El artículo 45 garantiza la propiedad privada del cimiento material, sin él no hay empresa. El 46 es la piedra angular que prohíbe monopolios y protege la libertad de comercio. Y el 28, la autonomía de la voluntad, es el vehículo, la libertad para firmar contratos. Es un sistema diseñado para la seguridad y el dinamismo. Un sistema que en la práctica rinde culto a un solo Dios, la propiedad del artículo 45. Ese derecho se blande como absoluto, mientras que el artículo 46, que debería protegernos de los monopolios, a menudo se trata como una sugerencia. La autonomía de la voluntad del 28 es, en la calle, la libertad del poderoso para imponer condiciones al débil. Es un andamiaje que suena equilibrado, pero se inclina siempre hacia el mismo lado. Tenemos una arquitectura de derechos fundamentales que, según la perspectiva, puede ser un blindaje para todos o un privilegio para pocos. Pero si estos derechos son la base, son intocables o la misma Constitución les pone freno. Por supuesto que tienen freno, Flor. La Constitución es sabia y no crea libertades absolutas. El gran marco limitador es el concepto de Estado social de derecho, cristalizado en el artículo 50. El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes. Cada libertad empresarial se detiene donde empieza el daño al interés público, a los derechos de terceros o al ambiente. Los límites no son cadenas, son las barandas del puente. Barandas de papel, Ricardo, que se doblan con el viento del dinero. Ese artículo 50, con su promesa de adecuado reparto de la riqueza, es el gran poema olvidado de nuestra Constitución. Se usa para justificar regulaciones menores contra la pequeña empresa, pero es un tigre sin dientes frente a las grandes corporaciones. La libertad económica de los poderosos parece inmune a esos límites constitucionales. La tensión es evidente. Ricardo ve los límites como un diseño inteligente y Henry como una aspiración frágil. Y si hay un lugar donde la Constitución intenta ser contundente en sus límites, es en el campo de batalla de la competencia. ¿Cómo se enfrenta directamente a la amenaza del poder concentrado? Se enfrenta con una contundencia casi sin precedentes, Flor. El artículo 46 no se anda con rodeos. Son prohibidos los monopolios de carácter particular. Es una prohibición absoluta. No dice se regularán, dice prohibidos, y va más allá, le impone al Estado el deber de impedir toda práctica monopolizadora. Es un mandato de acción, una declaración de guerra al poder de mercado privado. Un mandato que suena formidable en el papel y que se ignora en el supermercado. Ricardo, hablemos claro. ¿De qué sirve una prohibición absoluta cuando tenemos oligopolios que actúan con perfecta coordinación? 3 empresas de telefonía, 2 de cemento, un puñado de supermercados. No son un monopolio de FUR, pero son un monopolio de facto para el consumidor y el pequeño proveedor. El deber de acción del Estado parece tener miopía selectiva. Entonces, pasamos de un mandato constitucional de guerra contra los monopolios a una realidad que Henry describe como un pacto de no agresión. Si la Constitución es el qué, la pregunta es el cómo.
¿Cómo se traduce este principio en las reglas del juego diario? El cómo es el Código de Comercio. Flor, el manual de operaciones. La Constitución te da la libertad de empresa y el Código te da las herramientas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, etc. Te permite elegir el traje a la medida de tu proyecto, gestionando el riesgo y atrayendo capital. Es la materialización de la libertad de organizarte como mejor te parezca. O más bien es la materialización de una libertad con precio de entrada. Esas herramientas son más sofisticadas y protectoras cuanto más capital tienen. La sociedad anónima, con su velo corporativo, se convierte en el refugio de los grandes intereses, mientras que el pequeño emprendedor queda expuesto con estructuras más simples. No es un menú de opciones libres, es un sistema de castas jurídicas. Vemos el mismo patrón. Herramientas de libertad para Ricardo, barreras o privilegios para Henry. Este marco legal es nuestro diseño nacional, pero ¿estamos solos en esto? ¿O hay una capa superior, una influencia internacional que también moldea estas libertades? Definitivamente la hay, Flor, y es un refuerzo positivo. El artículo 7 de la Constitución eleva los tratados de derechos humanos por encima de las leyes. Instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con su protección a la propiedad y la libertad de asociación, crean un doble blindaje. Le dan al empresario y al inversionista una capa extra de seguridad jurídica, una garantía de estándar internacional. Un doble blindaje para el capital que se convierte en una doble atadura para el Estado. Pues ese estándar internacional es a menudo el estándar del más fuerte. Son estas normas las que permiten a corporaciones demandar al país ante tribunales internacionales si una regulación ambiental o de salud pública afecta sus expectativas de ganancia. No es un blindaje para el emprendedor local, es un arma para el capital transnacional. Este andamiaje legal, nacional e internacional fue diseñado para un mundo análogo. ¿Cómo enfrenta los terremotos de la era digital, la urgencia ambiental o los dilemas de la privacidad? Flor, esos no son terremotos, son nuevas fronteras. La libertad de empresa es precisamente la libertad de innovar frente a estos retos. La economía digital, la sostenibilidad, la protección de datos son nuevas arenas de competencia y de generación de valor. El marco constitucional es lo suficientemente flexible como para permitir que emerjan nuevos modelos de negocio. Es una prueba de adaptación, no de obsolescencia. Evolucionar o ser devorado, Ricardo. Lo que llamas nuevas fronteras son nuevos feudos. Las plataformas digitales no son mercados, son monopolios de datos que aplastan la competencia. La sostenibilidad se ha vuelto la coartada perfecta para el marketing mientras el daño ambiental continúa. Y la protección de datos es una broma cuando el modelo de negocio es la vigilancia y explotación de la privacidad. Son los mismos viejos vicios con una nueva cara tecnológica. Tenemos dos visiones opuestas del presente, un desafío de innovación para Ricardo, una profundización de la explotación para Henry. La pregunta clave es ¿cómo ha respondido el árbitro de nuestro sistema, el Poder Judicial? ¿Ha logrado la Sala Constitucional interpretar estas libertades clásicas para un mundo nuevo? ¿Ha sido el ancla de la racionalidad, Flor? La Sala ha sido muy consistente en aplicar los test de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual es vital porque le da una guía clara tanto al empresario como al Estado. Dice, la libertad es la regla, pero no es un cheque en blanco. Su evolución ha sido madura, pasando de ver estos derechos como algo puramente individual a entender su función social. Es un balance sofisticado. Un balance que se mide con un pulso muy débil, Ricardo. La evolución de la Sala siempre va 2 pasos por detrás del poder económico. Cuando la jurisprudencia finalmente logra articular una respuesta
a una nueva forma de concentración de mercado. El monopolio ya es un hecho consumado y casi irreversible. Es una justicia reactiva que legitima el status quo con un barniz de análisis técnico. Los test son para los débiles. Los fuertes escriben las preguntas. Un árbitro que para Ricardo es un relojero preciso y para Henry un historiador que llega tarde a la batalla. Si esta es la foto del presente, ¿qué ajustes necesita este sistema? ¿Nos basta con seguir interpretando el pasado o necesitamos construir un nuevo marco para el futuro? El futuro no requiere una demolición, sino una remodelación inteligente, Flor. Necesitamos fortalecer el marco regulatorio, actualizar la legislación societaria para acoger empresas con propósito, modernizar la protección al consumidor para el comercio digital y crear incentivos fiscales para la economía circular. Se trata de adaptar el sistema para que la innovación y la responsabilidad social sean rentables, no de cambiarlo. Lo que Ricardo llama remodelación es cambiarle las cortinas a una casa con los cimientos podridos. El futuro exige una reconstrucción valiente. Fortalecer el marco regulatorio debe significar fortalecer al Estado para que cumpla el artículo 50, una política antimonopolio que se atreva a desconcentrar mercados, no solo a multar. El equilibrio no se logra pidiendo a las empresas que sean buenas, se logra con reglas que les impidan ser demasiado poderosas. Pero Henry, el poder que quieres limitar es la energía que impulsa la economía. El desafío es canalizarlo, no reprimirlo hasta apagar el motor del país. El desafío es recordar que el motor debe servir a todos los pasajeros del vehículo, no solo al conductor. Y hoy muchos sienten que el vehículo acelera, que ellos viajan en el maletero. Y ahí lo tienen. Una tensión que define nuestro modelo económico. Hemos viajado desde la distinción conceptual entre libertad de empresa y de comercio, un bisturí para Ricardo, una ficción para Henry, explorando su fundamento en la Trinidad constitucional y los límites que la misma Constitución impone. Analizamos el potente pero debatido mandato de guerra contra los monopolios. Vimos cómo el Código de Comercio y el derecho internacional construyen el andamiaje operativo y enfrentamos los desafíos de la era digital con una jurisprudencia que intenta mantener el paso. Todo culmina en la pregunta sobre el futuro: ¿remodelación o reconstrucción? Ricardo, una última reflexión. Que el desafío de Henry es real, pero su solución es peligrosa. No se puede ayudar a los pasajeros del maletero destruyendo el motor. El único camino es hacer el motor más eficiente, más limpio y más grande para que el vehículo sea tan próspero que todos queramos y podamos viajar en primera clase. La libertad económica bien encauzada es el único motor que puede lograr eso. Gracias, Ricardo. Gracias, Henry. Un debate que demuestra que en el papel todo luce libre, pero en la realidad el equilibrio es una lucha constante. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Enfrentamos una paradoja que corre los cimientos de nuestra prosperidad. Se nos garantiza constitucionalmente la libertad de empresa, un pilar fundamental de una sociedad abierta y dinámica. Sin embargo, ¿de qué libertad hablamos cuando el emprendedor, el comerciante, el visionario se ve encadenado a una maquinaria burocrática anacrónica y voraz? No es la libre competencia lo que define el mercado, es una carrera de obstáculos diseñada por el propio Estado. Hablamos de patentes municipales que se convierten en barreras de entrada, de permisos sanitarios y autorizaciones ministeriales que, en lugar de ser garantías de calidad, son laberintos de discrecionalidad y demora. Cada ventanilla, cada sello, cada formulario es un tributo no declarado, un impuesto oculto que desangra la iniciativa antes de que pueda florecer. Y la carga tributaria, por supuesto, va mucho más allá del impuesto al valor agregado.
o del impuesto sobre la renta, se disfraza en timbres, en cánones, en tasas inexplicables que, sumadas, constituyen una exacción confiscatoria. Se castiga el éxito, se penaliza la formalidad. Pero el absurdo no termina ahí. Mientras el ciudadano que cumple la ley es sometido a este escrutinio inquisitorial, observamos con pasividad cómo grupos organizados inundan nuestras calles con contrabando, venden a precios irrisorios, en una competencia desleal que no es comercio. Seamos claros, esto se asemeja más a operaciones de legitimación de capitales que a una práctica comercial genuina. No propongo la anarquía, sino la racionalidad. Un Estado inteligente no es el que más regula, sino el que regula con precisión y propósito. Necesitamos un marco jurídico para el siglo XXI, no para el XIX. Un sistema donde la presunción de confianza reemplace la presunción de culpa, donde la tecnología simplifique y no complique. El futuro exige audacia, exige desmantelar esta arquitectura de la desconfianza y construir sobre sus ruinas un verdadero ecosistema de libertad económica, donde el mérito prevalezca sobre el privilegio burocrático y donde el Estado, en lugar de ser un lastre, se convierta en el catalizador del genio costarricense. Es una cuestión de supervivencia económica y de justicia fundamental. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.